Dice así la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros, esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seas afligido en diversas tentaciones. Hasta ahí. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo, y te rogamos que en esta mañana tú des gracias al predicador y gracias a tu iglesia. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hace varios meses atrás vimos de modo de introducción a esta carta la ocasión de esta carta, el por qué el apóstol Pedro escribió esta carta, por qué se dirigió a los primeros lectores de ella. Y mencionamos que los primeros lectores de esta carta eran cristianos que estaban bajo constante tribulación, como lo hemos leído, y si ustedes leen la carta completa, se darán cuenta de las pruebas, los sufrimientos y los abusos que ellos estaban pasando. Ellos estaban viviendo bajo todas estas cosas. Entonces el apóstol Pedro va y les escribe a esos hermanos que están sufriendo tentaciones, pruebas, y usted nómbrelo. Ellos estaban bajo esto. Y vimos que el llamado del apóstol Pedro no era simplemente un simple soportar las pruebas y las tribulaciones. No era un simplemente hagan lo que puedan, vivan como vivan, aguántense. No, el llamado del apóstol Pedro a ellos es que en medio de esas tribulaciones, que en medio de la prueba, que en medio aún de la tentación, ellos tenían que vivir de cierta manera. Y tenían que vivir de una manera santa, de una manera pura, porque a eso fueron llamados, a vivir de tal manera, no cuando las cosas estaban bien, sino en la situación donde ellos se encontraban. Y la respuesta, o la pregunta obviamente es, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo poder responder de una manera en amor hacia aquellos que nos hacen daños? ¿Cómo mantener una conducta cristiana hacia aquellos que destrozaban la vida de ellos con sus acciones? ¿Cómo amar a los que les odiaban? ¿Cómo podían ellos responder de una manera bíblica cuando estaban bajo el peso de la tentación y la prueba? En el sermón anterior vimos que lo primero que el apóstol hace para esta condición es decirles, ustedes son elegidos. Pone la elección frente a ellos. Elegidos por Dios para vivir en santidad y obediencia a Cristo. Versículos 1 y 2 de lo que hemos leído ahora. Pero en los versículos que quiero que veamos hoy día, el apóstol Pedro les escribe acerca de una esperanza viva, de una herencia reservada en los cielos para ellos. Pero entre el día a día y aquel día, o sea, en ahora y el día que seremos perfeccionados, tenemos que vivir aquí en esta tierra. Estos cristianos estaban viviendo en medio de esos dos eventos y estaban sufriendo. Estaban a punto tal vez unos de caer. Estaban unos tal vez a punto de abandonar.
Entonces viene y la pregunta que podemos deducir que tenían estos cristianos, por la cual Pedro responde de la manera que lo hace es: pero ¿de dónde sacamos las fuerzas? ¿De dónde sacamos la convicción para seguir a la meta que está allá? ¿Cómo vivimos aquí ahora para estar seguros que vamos a llegar? Esa era quizás la pregunta. ¿Cómo podemos saber que hay algo mejor de lo que estamos viviendo hoy día? ¿Y no es verdad que nosotros luchamos con dudas? ¿No es verdad que nosotros luchamos con pruebas similares a de los primeros lectores? Y seguramente hacemos las mismas preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo es posible soportar? Y en medio de las pruebas y las tentaciones podemos hasta llegar a preguntarnos: ¿vale la pena esto del cristianismo? ¿Vale la pena soportar todo esto? ¿Por qué no abandonar? Es posible que nosotros tengamos esas dudas. Los primeros lectores las tenían. Y es por eso la amonestación del apóstol Pedro. Esta mañana yo sé que estos versículos hablan de la esperanza puesta delante de ellos, pero esta mañana yo no quiero concentrarme en explicar o exponer esa esperanza que es puesta delante de ellos. Lo que yo quiero que veamos en esta mañana son dos aspectos que son absolutamente necesarios para que esta esperanza viva, exista, y para que los creyentes, usted y yo, la podamos obtener. El primer aspecto es la obra de Dios en la historia, en el tiempo y en el espacio, para hacer posible esta esperanza. Y la segunda es la obra de Dios en nosotros, sus hijos, para hacernos aptos para obtener esa herencia o esa esperanza que está preparada en los cielos para nosotros. La intención es que nosotros encontremos respuesta a las preguntas que hicimos anteriormente. ¿Cómo soportamos? ¿Cómo llegamos a aquel día? Mientras la guerra la vivimos aquí, en el día a día. Lo primero es que Dios tiene misericordia de nosotros, y eso es seguro. Y la vamos a ver a través de los puntos que tenemos. Y voy a tratar de apurarme porque yo sé que tenemos Santa Cena. Bien, veamos la primera parte, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo nacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay un evento en la historia que cambia absolutamente todo. Hay un evento que cambió la historia, y ese evento es la resurrección de Jesucristo de los muertos. El nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús son eventos totalmente necesarios y fundamentales en la historia de la redención del pueblo de Dios. No puede haber una sin la otra. Pero las Escrituras son claras en cuanto a la importancia que la resurrección de Jesús entre los muertos juega en este plan de redención. Y no quiero que se me malinterprete. Déjeme ser claro en cuanto a esto. Todo, absolutamente todo lo que hizo Jesús en su vida, en su ministerio, es de suma importancia y totalmente necesario en la obra que Él vino a hacer. Pero lo que sucede en la resurrección de Jesús de los muertos es más que una simple unión del espíritu al cuerpo. Es mucho más que eso. Lo que sucede en la resurrección de Jesús es que Jesús es
puesto frente a todos y para decirle a todo el mundo que Él era y que Él es lo que decía ser. Eso es lo que es. O sea, no es un simple que la resurrección es el final de todo, por decirlo así, de una serie de eventos. No. Lo que pasa es que si Jesús no resucitaba de los muertos, absolutamente nada de lo que Él había hecho antes serviría. Y las Escrituras lo afirman de tal manera. Es la transición de la humillación de Jesús a su exaltación. La resurrección es una declaración al mundo que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios. Dios expone frente a todo el mundo que Jesús es el Cristo y lo hace por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Es por eso que la resurrección es de suma importancia. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Hablando de Jesús, dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, ¿cómo? Por la resurrección de entre los muertos. La declaración de que Jesús es el Hijo de Dios es mostrada porque Él resucitó de entre los muertos. Esa es la declaración de Dios al mundo de que Él es el Hijo de Dios. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24 dice lo siguiente. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Nuevamente vemos que el gran sermón predicado por el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, ellos hablan de cómo Dios declara de manera clara que Jesús es el Hijo de Dios, levantándolo de entre los muertos, soltándolo de la muerte. La muerte no lo podía sostener, porque Él era el Hijo de Dios. De hecho, el mensaje central, si ustedes van al libro de Hechos, el mensaje central de la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos es la resurrección de Jesucristo. Si ustedes empiezan a ver todo el mensaje, las predicaciones que se dan en el libro de los Hechos, ustedes se darán cuenta de que la predicación, el mensaje principal de todos ellos era que Jesucristo resucitó de los muertos. Es totalmente esencial. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó de los muertos y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. El evento histórico de la resurrección de Jesús, que pasó solo una vez en la historia de la humanidad, no es solamente el evento que Dios usa para reivindicar a Cristo, pero es el mismo evento que Dios usa para dar vida a los creyentes. Por medio de la resurrección de Jesús de entre los muertos, a nosotros los creyentes se nos da nueva vida y se nos da esperanza. Y es aquí donde yo quiero que hagamos el cambio en nuestra mente del evento histórico, de lo que Dios hace en la historia y cómo ese evento histórico es aplicado a nosotros para darnos vida. La obra de Dios en la historia y la obra de Dios en cada individuo. O sea, la pregunta es, ¿qué tiene que ver con nosotros, los cristianos,
La resurrección de Jesús. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Absolutamente todo. Absolutamente todo tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque si Jesús no resucitó de los muertos, nosotros no podemos tener vida. Si Jesús no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana. Creo que muy a menudo nosotros vemos la obra de Dios por medio de Jesús en la redención como algo que solo los nuevos cristianos deben de saber. Muy a menudo nosotros vemos las cosas primarias o fundamentales del Evangelio como algo que esos son para los niños o para los nuevos creyentes o algo que a mí me enseñan al principio de mi caminar cristiano. Y no debe ser así. No debe ser así. No es algo que nosotros solamente usamos para presentar el Evangelio a alguien más. No debe ser así. Nosotros tenemos nueva vida porque somos resucitados juntamente con Jesús. Nosotros vivimos porque Jesús vive. Vida fluye de Cristo al creyente. No es algo que lo aprendemos y lo olvidamos. Es algo que nos da vida todos los días. Todos los días. Y no debemos olvidar la resurrección de Jesucristo, la vida de Cristo, porque por Él nosotros tenemos vida. No es algo que lo aprendemos y lo olvidamos. Efesios capítulo 2, versículos 4 al versículo 6, dice lo siguiente, que con nuestro hermano Josué lo hemos estado aprendiendo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El renacer del que habla el apóstol Pablo en los versículos que estamos viendo hoy y lo que nosotros leemos ahora en Efesios capítulo 2, de esa vida nueva, de esa vida con Cristo, de ese renacer, son la misma cosa. Es lo mismo. Y todo pasa porque Jesús resucitó de entre los muertos. Dios nos da vida a los que estábamos muertos en pecados. También somos resucitados juntamente con Cristo. En otras palabras, si Jesús no hubiese resucitado de los muertos, ¿qué pasaría? Según este versículo, estaríamos muertos aún. Si Jesús no resucita de entre los muertos, usted y yo aún estaríamos muertos en nuestros pecados. El pastor o teólogo David Strain dice lo siguiente, lo pone de esta manera. Porque Jesús vive, Dios da vida nueva a los que estaban muertos en pecados. Somos renacidos por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios nos trae a vida juntamente con Cristo y nos resucita con Él. Hay una unión que Dios crea entre pecadores muertos y el Salvador viviente, de tal manera que vida fluye del Jesús resucitado al cristiano, causando una resurrección espiritual en nuestros corazones. El renacer, la vida nueva del cristiano es por medio de la resurrección de Jesús. Es porque Jesucristo vive que nosotros vivimos. La vida nueva, la esperanza viva, la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible de la que habla Pedro aquí, descansan en la obra completa
de Cristo y el Cristo resucitado. Déjeme aplicar esto rápidamente. Solo podemos tener vida si la obra completa del Cristo vivo es aplicada a nosotros. Si su fe o mi fe no está en el Cristo resucitado, usted aún está muerto en sus pecados. No hay para dónde. Si su fe no descansa en que Cristo vino, vivió, murió, pero resucitó y ahora vive, si su fe no está puesta en esa obra, usted está muerto en sus pecados. ¿Por qué? Porque lo único que vale ante Dios es la obra completa de Cristo. Y si nuestra fe está en Cristo, en su obra completa, estamos bien. Pero si no, usted está en problemas. Usted está muerto. Otra cosa, hay buenas noticias también. Nuestra vida nueva no depende de su obra o de la mía. No hacemos nada para ganar la vida nueva o la herencia reservada en los cielos para nosotros. Nada. Todo descansa en la obra de Cristo. Y como hemos visto, Él resucitó. Él ya venció y está sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, si esta herencia, si la vida nueva nuestra no depende de nosotros, sino que depende de la obra de Cristo, esas son buenas noticias, porque ya todo está hecho. Él ya se sentó, está sentado a la diestra de Dios Padre. Todo está hecho. Lo que quiere decir que no importa lo que usted haga o no haga, no importa lo que yo haga o no haga, estamos seguros. Porque no descansa en lo que usted hace o no hace, descansa en Cristo. Y eso es de suma importancia. Ahora bien, ¿qué razón? Eso no es todo lo que estos versículos que hemos leído dicen. Hablan de la obra de Dios en la historia. Hemos hablado de cómo esa obra de Dios es aplicada a nosotros. Pero la pregunta aún sigue. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo lidiamos con el día a día? ¿Cómo hacemos con las pruebas? Gloria a Dios porque tenemos una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo hacemos para llegar? En los versículos que leímos, en el versículo 4, habla de una palabra más que quiero que veamos, y es la siguiente. El versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios no solo primero nos resucita a Jesús de entre los muertos, y segundo nos da vida por medio de la resurrección de Jesucristo, sino que también Él nos guarda mediante la fe. Él nos guarda mediante la fe. Por medio de la resurrección de Jesús, venimos a ser recipientes de una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. La herencia es segura, nada puede tocar la herencia, pero ¿de qué serviría la herencia para la cual Dios nos hace nacer de nuevo y está segura en los cielos si usted y yo
no llegamos a obtenerla. No serviría de nada. Pero la obra de Dios nunca es a medias. La obra de Dios es siempre completa. A los que Dios eligió, versículo 1 y versículo 2 que vimos en el sermón pasado, Dios les da vida por medio de la resurrección de Jesucristo, versículo 3 que vimos ahora. Y como a hijos les da una herencia que está segura en los cielos, y Él se asegurará que sus hijos obtengan esa herencia, y lo hace guardándonos por su poder mediante la fe. En medio de las tribulaciones, en medio de la persecución, en las dudas, en los temores que estos primeros lectores estaban experimentando, el apóstol Pedro les alienta, haciéndoles saber que Dios está cerca. Él no está lejos de nosotros. Él cuidará de ellos, Él los protegerá. Y eso debe ser de aliento, seguro que fue de aliento para ellos y debe ser de aliento para nosotros. El apóstol Pedro, lo interesante de aquí es, lo que me llamó la atención, es que el apóstol Pedro hace esto usando un término militar. La palabra aquí, guardados, es usada o tiene el sentido de tener bajo vigilancia, como una guarnición. La palabra tiene la idea de cerrar todos los caminos de escape. Y eso me pareció interesantísimo. O sea, lo que está haciendo, lo que Pedro usa en la palabra que Dios nos guarda, es no solamente que Él nos guarda de los ataques del enemigo, sino que Él también cierra todas las posibles salidas de escape. Y eso es grande. La protección continua de Dios hacia sus hijos también tiene un fin, y es alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos tiene bajo vigilancia, bajo protección durante este tiempo pasajero en la tierra, en medio de dos eventos: resucitados de vida a vida nueva y el destino final. En esa transición, en lo que usted está ahora y en lo que yo estoy ahora, Dios nos guarda, nos guarda. Él nos protege del enemigo, de lo cual el apóstol Pedro les habla a estos hermanos más adelante. ¿De quién? Del diablo, el adversario que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y el apóstol Pedro les dice, Dios los protege de eso. Pero a la vez, como vimos anteriormente, esta palabra tiene el sentido de no permitir escapar a alguien. Cierra todos los caminos de escape. Y esta idea de que Dios nos guarda cerrando todos los caminos de escape, para mí fue grande. Para mí fue grande. ¿Por qué? Porque aunque nosotros quisiéramos escapar del camino en el cual Dios nos tiene, no podemos escapar, porque Él cierra la salida. Si nosotros quisiéramos pensar que podemos escaparnos, buscar una salida por donde irnos, dice que Él nos guarda, Él nos tapa la salida. O sea que no solo los enemigos de afuera, sino los enemigos de adentro. Totalmente protegidos por Dios. No hay escape de Dios. No hay escape de Dios. Él va a completar lo que inició en nosotros. Sus propósitos serán cumplidos en nosotros. El teólogo Edmund Clowney dice lo siguiente, comentando en cuanto a este pasaje. Dice, no solo está nuestra herencia siendo guardada para nosotros,
pero también nosotros somos guardados para nuestra herencia. Lo maravilloso de nuestra esperanza es que el mismo poder de Dios que guarda nuestra herencia, nos guarda a nosotros hasta aquel día que nuestra salvación sea consumada. En medio tal vez de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las dudas, la tentación, la verdad es que muchos de nosotros pensamos y dudamos y a veces decimos, yo mejor me salgo de esto, yo no puedo más. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas y al otro, que es el puro hijo del diablo, no le pasa esto? No lo entiendo. Bueno, el ser guardados por Dios significa que aunque usted se quiera salir, no puede. Las dudas no van a llegar al punto de apartarlo del camino donde Dios lo tiene. Las tribulaciones no van a ser tan fuertes que usted va a decidir abandonar. Él lo sostendrá. Él está cerca y no te va a dejar escapar. Él va a completar la obra que inició en ti. Él hizo la obra en la historia, aplicó esa obra a nosotros, dio una herencia, y tú y yo, si estamos en Cristo, confiando en la obra de Cristo, la obtendremos. Seguro, firmado. Protegidos del enemigo externo, protegidos aún de nosotros mismos. Qué grande es Dios. Qué misericordioso es Dios. Déjeme cerrar con lo siguiente. El apóstol Pedro inicia el versículo 3 con adoración. El encabezado es: bendito el Padre del Señor de nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia. Lo único que nos queda a nosotros hacer al ver la obra de Dios en la historia y en nosotros es rendirle adoración y rendirle honor por su gran misericordia hacia nosotros. Esa es la respuesta correcta. Otra respuesta no sirve, no vale. Déjeme finalizar para entrar a la cena del Señor con un trozo, un pasaje que absolutamente todos lo conocemos y lo conocemos bien. Pero yo creo que pone en estos versículos absolutamente todo lo que yo quise decir. Y lugar de lectura, busque conmigo Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Romanos capítulo 8, del versículo 28 al versículo 39. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Nada nos puede separar una vez que Dios puso su ojo en ti. Él te salvó y Él te llevará hasta aquel día. Y esa es nuestra esperanza. Entonces, ¿cómo soportamos? ¿Cómo aguantamos? ¿Cómo vivimos la vida? La verdad es que Él la vivió por nosotros. Es nada más viéndolo a Él. Es viendo a Cristo y su obra redentora. Vamos a pasar a la cena del Señor. Voy a pedir a nuestros hermanos que pasen. Y como hemos visto, esta cena del Señor es para aquellos que han puesto su confianza en la obra completa de Cristo. Esta cena no es nuestra, es la del Señor. Somos invitados a todos aquellos que hemos confiado en el Señor y hemos dado testimonio público de esa fe en Cristo. Leemos en 1 Corintios capítulo 11 lo siguiente. Porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor estáis proclamando hasta que venga. Versículo 27. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma entonces del pan y beba de la copa. ¿Por qué no nos tomamos unos segundos para venir en oración al Señor?